eh, cuyo nombre es Impresiones en Rehabilitación Oral. Y para ir afinando un poco el tema, ¿verdad? Que creo que tenemos casi 2 horas para poder hablar de esto. Vamos a ir tocando varios puntos de muchas generalidades que yo sé que todos las hemos visto en algún momento en el pregrado. eh, Porque el tema de las impresiones es un tema que es un pilar fundamental en todos los tratamientos de prótesis. De tal forma, pues vamos a conocer un poco de la manipulación, de las impresiones en prótesis fija, pero creo que vamos a llegar hasta lo de las prótesis fijas porque es el objetivo principal del, del, de la clase, ya que entrar a todas las demás técnicas, pasaríamos aquí hablando 2 días enteros de todo lo que se hace luego en prótesis removible, ¿verdad? Eh, bueno, teniendo en cuenta una impresión, para recordar que es una obtención en negativo de las regiones edentadas. O de las regiones dentadas en sí, una copia de lo que nosotros estamos viendo en el interior de la boca para poderlo elaborar luego en un elemento rígido que pueda traspasar la información que estamos obteniendo a través de esa impresión hacia la boca. Es decir, captar, ¿verdad? Captar en negativo a toda esa información. De tal forma que una de las frases que son icónicas que yo recuerdo que me decían a mí cuando estaba estudiando todavía en mi quinto año de odontología, me decía una de mis docentes, las impresiones se construyen, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos construyendo es una información que vamos a enviarle al laboratorio y es el primer pilar fundamental por medio del cual vamos a tener la comunicación entre nuestro trabajo, entre nuestra clínica con el laboratorio. Si ustedes al laboratorio le están dando la información necesaria, entonces el laboratorio va a poder reproducir esa información que ustedes le están enviando. Y por ende, eso se va a traducir en una cadena que tiene que respetar todos los eslabones para poder llegar al factor de éxito final, que lo que nosotros queremos es rehabilitar a nuestro paciente. Y esa rehabilitación implica muchas cosas, implica función, implica estética, implica mantención de los tejidos vecinos circundantes, implica fonética. Entonces, cuando algo falla en nuestro eslabón de procesos, puede ser en cualquiera de esas cadenas y es por eso es que hay que dedicarle tiempo a cada uno de esos eslabones, ya sea que pueda fallarnos en algún momento la técnica de preparación, no logramos definir bien unas líneas determinadas, dejamos preparaciones retentivas. Y luego pasamos al proceso de impresión que tiene todo su ciencia, que es lo que vamos a hablar ahora. Luego sigue el proceso de la obtención del modelo, el trabajo del laboratorio, las pruebas de ajuste, el segmentado final. En cualquiera de uno de esos eslabones puede suceder algo y es importante tener claros los conocimientos para saber cuando nuestro tratamiento falla, saber en cuál de esos eslabones es que nosotros hemos tenido debilidad. Para entender eso, tenemos que comprender que ningún material de impresión cumple los requerimientos, perdón, ahí está, los requerimientos al 100%, porque los mismos libros de texto nos dicen cuáles son las características de un material ideal, y es que tiene que ser biocompatible, olor agradable, tiempo de trabajo adecuado, fácil manipulación, compatible con todos los materiales de vaciado que nosotros vamos a ocupar, y un sinfín de etcétera, ¿verdad? Que nos apunta a que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, pero lo interesante es
que por mucho que la ciencia se desarrolle, hasta cierto punto todavía no hemos logrado un material de impresión que cumpla con el 100% de todos los requerimientos, sobre todo porque estamos hablando en este segmento de la impresión análoga, que también vamos a ver un poquito cómo está el nivel de la evidencia en cuanto a lo digital. Pero nosotros tenemos que conocer todo, ¿verdad? Tenemos que conocer lo análogo, tenemos que conocer el flujo digital. Y una de las grandes ventajas de ustedes que están tomando este diplomado es que están aprendiendo el flujo digital, porque es importante estar a la vanguardia de dónde está la situación en odontología ahora. Y la situación en odontología en los materiales de impresión sucede que se ha mejorado mucho y vamos a ver cuáles han sido los materiales que hemos tenido. Y aún así, con los últimos materiales de impresión, todavía tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Desde esas técnicas de materiales de impresión rígidos, donde ocupábamos la pasta sinquenólica, que es quebradiza para procesos propios de prótesis total, o técnicas específicas de prótesis removible, y que si incluso nos vamos antes en la historia, em, vemos que el yeso París se ocupaba como elemento de impresión, incluso se ocupaba la misma Godiva, se ocupaba la cera caliente. Entonces, no caliente para no quemar al paciente, pero estaba una termoplastificada y se colocaba en boca para obtener la información que se requería. Y tales elementos ya fueron superados ampliamente porque aquí estamos hablando de los materiales primarios que se ocupaban pues hace mucho tiempo. Eh, Hasta los materiales de impresión de tipo elástico, que cuando se logra llegar al salto de los hidrocoloides que ya todos conocemos que son los alginatos, reversibles e irreversibles, de los cuales no vamos a indagar en sus necesidades, en sus especificaciones. Ya todos sabemos que a nivel de hoy día es imposible encontrar en el mercado un hidrocoloide reversible. Todos son irreversibles, todos conocen el hidrogún, todos conocen el Cabex y otros alginatos que fácilmente ocupamos. Y saber para cuáles son las utilidades de esos alginatos es importante, ¿sí? Obtención de modelos de estudio, obtención de modelos anatómicos primarios. Pero ahora vamos hacia el punto que queremos llegar, que es el de enfocarnos en esta cadena de arriba, la de los elastómeros, en donde tenemos a los polisulfuros, tenemos a los poliéteres, tenemos a las siliconas y todos hoy día en El Salvador, no me van a dejar mentir, no pueden encontrar en ningún lugar un polisulfuro, un mercaptano. No pueden encontrar un poliéter porque los materiales de impresión se van moviendo también en base a la acepción que tiene, la aceptación que tiene en el mercado, referente a la respuesta que tiene también del uso de parte de los usuarios, que son los odontólogos. Y a pesar de que el polisulfuro es un excelente material de impresión, a pesar que los poliéteres son un excelente material de impresión, es la versatilidad que tienen las siliconas las que las estableció como ganadoras en esa carrera de cuáles son los materiales de impresión análogos que se encuentran disponibles en el mercado. Hablando de los mismos polisulfuros o mercaptanos, esta imagen se las coloco pues para que no se olviden que esto viene precisamente, hay componentes de sulfuro dentro de esta química de estos materiales y eso es lo que le otorgaba uno de los elementos de rechazo por parte de los usuarios y por parte de los pacientes, que son los usuarios también al final, en donde se obtenían olores, ¿verdad? Bastante desagradables
que nosotros sabemos que pacientes que tienen reflejo nauseoso y encima tenían que soportar un olor bastante desagradable, entonces estos materiales en términos prácticos no eran tan la primera elección, a pesar que teníamos una deformación apenas del 3%, una contracción por polimerización de menos del 0,5, que nos daba tiempo de trabajo amplios y adecuados, pero teníamos esos inconvenientes. Luego surgen los poliéteres con diferentes consistencias, diferentes este, cargas de relleno, en donde teníamos materiales livianos, regulares, pesados, eh, y la mayoría de estos poliéteres se comportaron muy bien a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo eran bastante rígidos una vez llegaban a completar su estado de polimerización, y entonces no era tan elástico como su nombre le indica, ya que estamos hablando de los elastómeros. Y esto le daba una deformación que, 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 que se pues a nivel microscópico podía percibirse. Sin embargo, tuvieron mucho uso en las impresiones con implantes dentales, específicamente un poliéter llamado Impregnum Plus, que utilizaba una máquina de automezcla, y esa máquina de automezcla tenía cierto tamaño, ¿verdad? Y entonces al odontólogo eso no le resultaba tampoco tan práctico, aunque para poder estabilizar los implantes en su lugar al momento de la impresión, el material venía a ser excelente, porque lo que se requiere en una impresión con implantes dentales es copiar con exactitud la localización de la fijación del implante, ¿sí? En el arco de la boca, y que cuando se nos fabrique la corona no vaya a ser que haya habido un micromovimiento que me va a mover la emergencia final de ese pilar protésico. Entonces el poliéter se comportaba de maravilla en este tipo de, de procedimientos, ¿sí? Pero como les estaba diciendo, habían ciertos pros, había ciertos contras, y al mismo momento que el poliéter se estaba desarrollando, las siliconas estaban también en esta misma carrera, buscando llegar a ver cuál era el material pues más adecuado al momento de seleccionar el material de impresión, entendiendo, ¿verdad?, que estos son materiales aulados que necesitan su correcta selección también de instrumental, y salvaguardando eso, pues las siliconas fueron desarrollando sus mismos instrumentos para poderlos mezclar desde los años 70, pero la primera que surgió es la silicona por condensación. Todos hemos trabajado con esta silicona por condensación cuando estábamos en el pregrado, cuando hacíamos elementos con nuestros pacientes. Incluso la usábamos como silicona para crear matrices, para poder crear algún tipo de guía de mordida, algún tipo de guía de silicona que nos permitiera hacer el tallado de un diente. Entonces, los usos de estas siliconas son muy versátiles, y las siliconas por condensación, que son la primera generación de siliconas, como material aulado, tienen componentes o elementos de de uso que son bastante específicos y bastante buenos, como deformaciones del 1%, contracciones del 0,2. Si se han dado cuenta en los valores que hemos ido presentando, son valores bien bajos respecto a la deformación, todos materiales excelentes, unos un poquito más que otros, pero todos materiales excelentes en cuanto a su uso. Sin embargo, la silicona de condensación
Tiene un pequeño detalle en cuanto a su reacción química de polimerización y es la presencia, perdón, de el etanol, como un subproducto de la polimerización. Y todos sabemos que este subproducto va a empezar a liberarse de la misma estabilidad dimensional de esa silicona después de una hora que nosotros la hemos logrado mezclar. Y habiendo pasado ese periodo de una hora y liberando ese subproducto de etanol, vaciar la silicona por condensación después de una hora no es lo más adecuado debido a la deformación que nosotros vamos a tener, burbujas o excesos de poros que vamos a obtener producto de esa deformación que tiene el material después de una hora. Entonces, aquí la clave que yo siempre repito para que nosotros tengamos en claro es que nuestra silicona de condensación nos da una hora para vaciar. Después de esa hora, ya la dimensión, la estabilidad dimensional que nosotros podamos tener no está garantizada. Y otro elemento que tenía que vale la pena mencionar es que nosotros estamos buscando que los materiales de impresión en general, esto no es solamente cosa de las siliconas, sean hidrofílicos. Porque nosotros cuando estamos trabajando en boca, estamos trabajando en un medio ambiente húmedo. Hay saliva, hay respiración oral. Cuando el paciente respira y exhala, hay humedad en ese aliento. Aunque nosotros estemos con la jeringa triple, siempre hay el mínimo de humedad. Se recomienda por lógica que si nuestros dientes pilares van a estar nadando en un lago de saliva, obviamente eso no está indicado. Ningún material va a poder copiar ahí esa información si hay un lago de saliva y sangre. Pero a lo que me refiero es que a pesar que nosotros controlemos la humedad, soplemos con una jeringa triple a discreción, usemos rodetes de algodón y los mil, etcétera, y miles de formas que podamos tener de controlar esa humedad, nunca vamos a poder eliminar esa humedad al 100%. Y entonces por eso es que una de las características que se desea de los materiales de impresión es que sean lo más hidrofílicos posibles, a pesar de que la naturaleza de cada uno de estos materiales de impresión elastoméricos de por sí químicamente es hidrofóbica. Entonces, eso es uno de los pilares a comprender las características de los materiales de impresión. Nuestro deseo es trabajar con un material hidrofílico, lo más hidrofílico posible, en consideración del medio ambiente en el cual estamos. Y entonces esta es otra desventaja de la silicona de condensación, que no es lo suficientemente hidrofílico. No podemos obtener ese nivel de congenialidad que el material puede tener con el medio ambiente en el cual se está desenvolviendo. Eso por un lado. Luego tenemos la otra desventaja en la cual el material depende mucho de las proporciones que nosotros podamos colocarle. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si bien vienen dosificadores, por ejemplo, en la masilla viene una cuchara dosificadora y también en algunas marcas viene la loseta y en la loseta viene dibujada hasta la cantidad que ustedes tienen que colocar, siempre sucede que hay errores en la mezcla. Recuerden, estimados colegas, que en el instrumento a utilizar para poder mezclar la silicona de condensación,
o cualquier silicona tiene que ser un elemento metálico, porque he descubierto a veces entre los mismos alumnos que yo tengo, eh, mezclando con elementos plásticos o mezclando incluso hasta con la parte posterior de una pinza algodonera. Y no es esa la intención si nosotros queremos perfeccionarnos. El deseo de estar en un diplomado es perfeccionar y ser detallista. Y yo digo, las personas que se atreven a seguir la educación continua es porque quieren ser detallistas. Y entonces uno de los detalles es tener la espátula de material aulado que corresponde para poder hacer la mezcla. Pero ahora aquí va el Doctor, detalle, disculpe que ¿sí? lo interrumpa, pero eso que puso mi compañero, pues no podemos ver las diapositivas. ¿En cuál diapositiva se quedaron? Ninguna. No hemos visto nada. O sea que No, estaba doctor, no todo el hemos día. visto nada. Ay, no, Solo lo Jesucristo. hemos escuchado. Por pena no le habíamos preguntado, doctor. Y yo Yo bien como dos intrigado. veces puse el micrófono, pero me Eh, callaba por no interrumpirlo, doctor. ¿Y a dónde estamos? Pues quiero ver. Y se me No hemos perdieron. visto ¿En ni qué una. ventana están? Espérenme. No se ha visto ninguna, doctor. Hasta se me perdió el Zoom aquí. Espérenme. Sí, yo tampoco no veo ninguna diapositiva, solo a usted. Ah, y ustedes decían el doctor que habla, ¿verdad? Y nada que comparte, nada de lo que dice. Bueno, pues No se preocupe, doctora, ahí la pasa. Después no las vaya a poner en el examen hoy. no, hombre, no, Saludos, no. doctor. Mire, les voy a hacer un micro resumen, vaya, porque como ya me escucharon No, hablar, hombre, algo además se de les la debe olvidar. presentación, no se complique, estamos prestando atención. Ahorita sí están viendo la presentación. Sí, ahorita sí. Sí, Ahorita doctor. sí. Sí, sí, hoy Yo a sí. lo mejor el sábado. Bueno, entonces ya vamos a pasar la parte de saludo y de que soy Carlos Montes, ¿verdad? Y vamos a pasarnos hasta donde hemos llegado. Miren, aquí les estaba hablando acerca o sea, de las características que nosotros deseamos, ¿sí? De un material. Les había dicho que los materiales necesitan tener unas características específicas para poder ser biocompatibles, poder tener estabilidad dimensional y todas las cosas que nosotros deseamos en un material. Pero luego les hablé también que no todos los materiales de impresión análogos a la fecha han logrado emular todas esas características que nosotros deseamos. Hablamos de el proceso histórico un poco que ha habido entre los materiales rígidos desde el yeso París, que para mí hasta el día de hoy no entiendo cómo hacían para tomar impresiones en yeso hace 100 años. Y pasaron por la cera, pasaron por la Godiva, pasaron por la pasta cinquenólica. La pasta cinquenólica es un material buenísimo cuando está indicado para lo que está indicado. Y llegamos a los materiales de impresión elásticos. Em, Hablamos de los polisulfuros, de los poliéteres y de las siliconas. Hablando de los polisulfuros, la imagen acá, no se les olvide el cráter del volcán de Santa Ana que tienen ahí, ¿verdad? Que para recordar que tiene estos componentes sulfúricos que le dan un desagradable olor. Y miren cómo aparece ahí un gas incoloro que tiene un olor parecido a un repollo podrido. O sea, para que sepan la desagradable experiencia que el paciente tenía con ese material puesto en una cubeta de impresión, ¿sí? Hablamos de la deformación. Si ustedes se dan cuenta en estos apartados de acá, la deformación pues es bien poca. El tiempo de trabajo es bien amplio, pero teníamos la incomodidad de los olores. Luego hablamos de un excelente material que es el poliéter, que debido a que la silicona fue básicamente, era su competencia en todo, pero la silicona tuvo mayor aceptación en el mercado y por lo tanto la ciencia de los materiales dentales se dedicó a desarrollar más la silicona que los poliéteres sin dejar
de lado que el poliéter tiene una excelente estabilidad dimensional, pero una de sus características principales, que es por la cual la silicona ganó la competencia, es que es demasiado rígido. Entonces, al ser demasiado rígido, es la primera opción para la toma de impresión en materiales de implantes dentales. ¿Ok? Ahora, a la fecha del día de hoy, los que han tenido la oportunidad de ver casos de toma de impresión análoga en implantes dentales se darán cuenta que no usamos poliéter en El Salvador, sino que estamos usando silicona. Y eso no está contraindicado. Lo que pasa es que el poliéter le da mayor estabilidad a cada uno de los pilares. Ahora bien, esa misma estabilidad se puede conseguir con las siliconas. Entonces las siliconas salen como las ganadoras de la competencia, pero estas mismas siliconas han tenido que al final de cuentas son materiales aulados, ¿verdad? Han tenido un desarrollo. Y es por eso que estamos aquí y en esta diapositiva me quedé cuando me dijeron, doctor, no vemos. No, perdón, fue acá donde me quedé dándole las características de las siliconas de condensación. ¿Sí? Yo creo de que con ese micro resumen me actualicé, o no. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, doctor, gracias. Excelente, vaya, si por cualquier cosa ven que lo que estoy hablando no tiene sentido, es quizás porque se congeló la presentación, entonces ahí me avisan. Entonces, vean las características de la deformación, ¿sí? Deformación permanente del 1%, contracción de menos del 0,3. O sea, el material es excelente, pero tenemos el problema de la liberación del etanol como un subproducto desagradable a la polimerización y al mismo tiempo la hidrofobicidad que el material de impresión tiene, ¿sí? Aquí es cuando les mencionaba que si bien todas las marcas que nosotros podamos comprar de silicona de condensación tienen sus dosificadores, a veces hay errores en la técnica. Y créanme que todos nos equivocamos. Por mucha experiencia que ustedes puedan tener de años de estar mezclando la silicona, va a haber un momento en el que van a ponerle más del azul que del verde, o sea, más de la base que del catalizador o al revés. Y entonces no vamos a obtener las características al 100% deseables del material. Es decir, estas características que nos reportan los fabricantes son, si nosotros hacemos la mezcla bien, para poder salvaguardar entonces esos detalles, es que en la siguiente generación de siliconas, que es la silicona por adición, que es ahorita el top de las siliconas, es que ya vienen con puntas y pistolas de automezcla para garantizar que esa mezcla que nosotros vamos a obtener es una mezcla homogénea, porque eso es lo que nosotros deseamos, que las características se cumplan tal cual como el fabricante nos dice, ¿sí? Cada vez, por ejemplo, que ustedes compran un material de restauración y se van a ver las indicaciones del fabricante, el fabricante les dice, las características de polimerización son estas, la resistencia es esta, etcétera, si usted cumple con el protocolo que el mismo fabricante le da. Si no cumple con el protocolo, entonces ahí ya no hay garantías. Entonces, por eso les decía, si vamos a usar esta silicona, sepamos que tenemos 1 hora para vaciar, ¿sí? De pasada esa hora, vamos a tener el subproducto del etanol. Y ese subproducto nos va a arruinar la estabilidad dimensional. Y no solamente eso, necesitamos tener las espátulas adecuadas para poder mezclar este material, ¿sí? Acordémonos lo que les estaba hablando acerca de la hidrofobicidad y de la capacidad de humectación que un material tiene. Significa qué tanto el material rompe su estabilidad dimensional
para poderse impregnar en la superficie que está tocando. Mientras menos humectabilidad tenga o su ángulo de contacto sea más amplio, entonces es más hidrofóbico. Pero si el material tiene un ángulo de contacto que se impregna en la superficie, entonces es hidrofílico. Lo que nosotros estamos buscando son el desarrollo de materiales hidrofílicos. Y a la fecha, la química que está detrás de cada uno de los materiales de impresión nos da que todos los materiales de impresión elastoméricos son hidrofóbicos, ¿sí? Esa es es algo que tenemos que tener claro. ¿Por qué lo tenemos que tener claro? Porque el fabricante nos dice, esta silicona es 100% hidrofílica. Y ese 100% ya vamos a ver que es gracias a la adición de otro elemento que lo hace hidrofílica, pero que no la hace 100% hidrofílica, sino que le aumenta la humectabilidad, pero no es 100% hidrofílica. Entonces, por muy hidrofílico que sea el material de impresión, siempre va a haber hidrofobicidad. ¿Por qué les digo eso también? Porque el odontólogo a veces se confía cuando está tomando la impresión y dice, aquí dice hidrofílico, ya pues, no importa que haya un mar de saliva y no importa que esté sangrando, si de todas formas la silicona es hidrofílica. Entonces, no, ¿verdad? O sea, por muy hidrofílico que sea el material, siempre tenemos que propiciar que al momento de la toma de impresión, la preparación, los márgenes de la preparación estén secos. No eso de que haya un chorro de sangre o un lago de saliva ahí, ¿sí? Porque mientras menos viscoso es el material, eh, este, se mejora la reproducción de detalles. Y eso es lo que les estaba diciendo, no existe un material completamente hidrofílico y el nombre clave acá del componente que nos mejora o nos disminuye la hidrofobicidad son los surfactantes agregados al material, ¿sí? Que le dan la capacidad de humectabilidad a las siliconas. Entonces, la silicona de adición, gracias al enfocarse en mejorar la hidrofilicidad, es que surge la silicona de adición y supera a su hermana la silicona de condensación. Aparte de eso, estos materiales tienen componente de relleno. O sea, a veces es platino, a veces son otros componentes que le otorgan peso a la silicona. Y esa silicona podemos tenerla en diferentes consistencias, desde la extra liviana, la regular, hasta la silicona pesada. Recordar que una vez nosotros hemos activado la base con el catalizador, vamos a tener un tiempo que es un tiempo óptimo para poder ejecutar la técnica. No se trata de que vamos a estar ahí viendo el reloj no, o sea, es de hacer la técnica en un tiempo adecuado. Y ya que nosotros ya tenemos experiencia haciendo esto, porque todos lo hemos hecho, eh, pues no se trata de ponerse nerviosos como las primeras veces que teníamos que mezclar los materiales, ¿verdad? En el pregrado y hasta se nos caían los materiales, ¿verdad? En la mesa y eso. Entonces, esos 3 minutos son 3 minutos, ¿sí? Que les da el material para poder trabajar adecuadamente. Ahora bien, la teoría nos dice que la silicona de condensación tiene por subproducto el etanol. La silicona de adición no tiene subproductos. El fabricante dice, la silicona de adición viene sin subproductos, pero aquí viene una verdad química que sucede cuando se mezcla la silicona de adición. Y es que durante la primera hora en la que se mezcló la silicona, hay liberación de gas hidrógeno, a diferencia de la otra silicona en la que había liberación
de etanol. Y entonces aquí viene el otro elemento clave. Y se lo vuelvo a escribir acá. 1 hora para poder entender. Las siliconas bailan alrededor de esa hora. ¿Qué significa eso? Que la silicona de condensación usted tiene 1 hora para vaciarla. Pasada esa hora, ya no la vacíe porque ya empezó a liberar su producto. Mientras que la silicona de adición, usted tiene hasta 1 hora para poderla vaciar. ¿Se comprende, no? O sea que tenemos que esperar 1 hora. Y no se trata de ponerle de un solo el vaciado de yeso a la silicona, inmediatamente ya la sacamos de la boca, porque vamos a tener estas burbujitas de aire porque empieza a despedir gas hidrógeno en su química como su producto de polimerización. Una vez pasada esa hora, el material ya se considera dimensionalmente estable, que otra de las características que tiene la silicona de adición, que soporta varios vaciados. No solamente es un vaciado, puede hacerlo hasta 2 o 3 vaciados, y su estabilidad dimensional dura hasta 7 días. Entonces, son detalles, ¿verdad? Que uno diría, eh, no, es más teoría, pero esos detalles marcan la diferencia, porque si usted vacía de un solo la silicona, puede llegar a que el material no sea tan excelente, ¿verdad? Porque las siliconas han ido mejorando y que nos resulte esta sorpresa, así como podemos ver este modelo que está acá, de un material que salga con poros o manchado, no sé. Entonces, no queremos eso. Su deformación, ¿verdad? Es menos del 0,10, o sea, anda alrededor de eso. La contracción es menor al 0,05. O sea, el material es bastante versátil, es bastante exacto, es bastante de buena elección. Tan buena elección es que se siguiera desarrollando hasta si no fuera porque ahorita ya está empezando a ser reemplazado y no por otro material de impresión análogo, sino por la impresión digital. Pero esto no le quita todas las características y el nivel de desarrollo que las siliconas de adición tienen, porque vamos a tener siliconas de adición por años todavía, bastante. Entonces es necesario conocer el manejo y las características que este material tiene. ¿Sí? Entonces, en resumen, las características de estos materiales es que en teoría no generan ningún subproducto, pero sabemos que despide hidrógeno, tiene una óptima reproducción de detalles, una óptima estabilidad dimensional, recuperaciones elásticas. Esto aparece en la literatura en inglés. Si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo, se llama tear strength, o sea, fuerza al desgarre, ¿sí? Esta fuerza al desgarre que tiene la silicona es lo que le permite obtener, y yo les recomiendo que vayan anotando ahí a la par, hasta múltiples vaciados, ¿ok? Hasta 2, 3 vaciados que ustedes pueden hacer de esa misma silicona. Porque ustedes colocan el yeso llega a fraguar y ya cuando lo logran sacar, si no se desgarró porque no habían socavados muy grandes, lo pueden volver a vaciar, ¿ok? Entonces, esa es una de las características que tiene la silicona de adición, que pueden hacer múltiples vaciados gracias a quién? Al tear strength, o sea, a la resistencia al desgarre. Hasta acá, no sé si hay alguna duda. Puedo continuar entonces. Estimados, las siliconas
excelente. Las siliconas tenemos que desinfectarlas, ¿verdad? Estamos en estos años en los que parece de que los virus están evolucionando más rápido del usual. No sabemos si ya es porque es el fin de los tiempos o qué, ¿verdad? Pero no podemos darnos el lujo de estarnos permitiendo infecciones cruzadas, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de desinfectar un material de impresión, ya sea desde componentes fenólicos que ustedes puedan tener, hipoclorito de sodio o glutaraldehído. Inmediatamente ustedes después hayan tomado la impresión, conviene lavarla para quitarle restos de sangre y después de eso la pueden dejar hasta 10 minutos. En este estudio dejaban los materiales hasta 20 minutos en glutaraldehído y después comprobaban si había algún cambio dimensional y realmente todos los materiales de impresión, que en este caso los probados acá es el polivinil siloxano, es decir, la silicona de adición, se comportaron súper bien con los materiales de desinfección. Así que incorporemos la desinfección en nuestros protocolos, ¿verdad? Hay cosas comunes que tienen que ver con la selección de cubeta que ya vamos a ver, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reconocer que la silicona tiene una desventaja al momento de introducirla en la cubeta. Y es que si nosotros nos hemos tardado mucho tiempo haciendo el trabajo, o sea, el tiempo de trabajo, cuando nosotros la estamos ya dosificando al interior de la cubeta, puede suceder que no vamos a obtener que el material fluya lo suficiente y entonces vamos a crearle una fuerza, ¿sí? Extra al material a donde nosotros podemos ver, miren acá, cómo se ejemplifica en este dibujo, tal vez no logra entrar adecuadamente el material o el diente, ¿sí? Entonces, es lo importante de trabajar adecuadamente en los tiempos para no obtener defectos al momento de la introducción de la cubeta en boca, ¿sí? Fundamental trabajar con un periodonto sano, con un control de la humedad, como yo les estaba diciendo. Vamos a hablar un poquito de eso otro ratito. Y conocer los principios de los que hemos estado hablando, ¿sí? Para poder obtener los volúmenes de trabajo adecuados. Este es otro punto a considerar, en donde a veces es por una mala selección de la cubeta, hemos tomado impresiones que no le dan mucha libertad al material para poder obtener los espesores que el material necesita para poder garantizar una palabra clave, otra palabra clave de los materiales de impresión, la estabilidad dimensional. Si nosotros eh, hemos fallado en la selección de cubeta, por ejemplo, y no le damos suficiente espesor al material, no va que haya una estabilidad dimensional al momento de poder hacer nuestro vaciado y nuestro modelo puede salir con deformidades. Entonces, aquí vengo yo otra vez a recordarles que esto es un eslabón, ¿verdad? Es una cadena de eventos a donde nosotros podemos equivocarnos en cualquiera de esos eventos. Y por eso es que hay que ir teniendo en la mente la claridad del paso a paso que nosotros vamos realizando, desde poner el hilo hasta sacar el hilo, o sea, todo eso, ya que podemos afectarnos la estabilidad dimensional. Pues yo les estaba diciendo, sí, ajá, en este momento tenemos una competencia entre lo digital, entre lo análogo y el ganador, ya saben quién es, es la impresión digital. Sin embargo, los mismos estudios nos dicen que
las impresiones hechas por materiales de silicona de adición tienen bastante vida todavía en el mercado porque la odontología digital aún no se ha logrado masificar en el sentido que todos los odontólogos van a tener un escáner intraoral. Y se puede hacer en unos trabajos tan lindos con materiales de impresión análogos que realmente aquí el arte está en perfeccionar la técnica y conocer los materiales que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, una de las características en las cuales todavía están luchando por el escáner intraoral, por emular a la silicona de adición, es que las zonas cóncavas o socavados pequeños que se encuentran debajo de la línea de terminado en la zona crevicular, hasta ahí no llega la luz del escáner. Pero cuando nosotros obtenemos la impresión bien tomada, podemos ver que a veces la silicona ha logrado impresionar toda la zona crevicular, cosa que el escáner intraoral hasta el día de hoy todavía le está costando un poco en márgenes subgingivales. Entonces ahí tenemos una de las ventajas que tenemos por sobre lo digital. Ahora bien, todo eso se compensa con que la reproducción al detalle que el escáner intraoral tiene es casi del 100%, cuando las técnicas se hacen bien. Sí, un poco de eso va también este otro estudio que les estaba comentando, ¿verdad? Que va un poco de eso a orientarnos a que las técnicas digitales, pues, obviamente van a suplantar las técnicas análogas, pero esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso y que lo análogo aún no va a desaparecer, aunque todo sea digital, siempre va a haber una permanencia respecto a saber cuándo utilizar la técnica, si es que debemos verdaderamente utilizarla. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de la selección de cubeta. Antes de pasar a ese tema, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o contar alguna anécdota o una pregunta. Bueno, continuamos entonces. Selección de cubeta. Nosotros tenemos diferentes tipos de cubetas. Desde la cubeta individual, el máximo exponente de lo que nosotros queremos lograr, pasando por la cubeta metálica stock, las cubetas perforadas, a las cubetas flexibles. Yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que nos va a dar la mejor estabilidad dimensional de esas cuatro cubetas? Bueno, Yo la perforada, doctor. La la, metálica perfo- perforada. la metálica perforada es una buena opción, definitivamente es una buena opción. Pero vamos al punto muy importante que usted dijo, doctora, la metálica. Porque tenemos que saber que la cubeta metálica está por encima de la cubeta plástica, porque la cubeta plástica es flexible. Y si mientras más flexible es, entonces mayor errores en la estabilidad dimensional vamos a obtener. Aquí está la famosa cubeta stock metálica que para poderla utilizar de forma adecuada necesitamos que los materiales estén, que sean de consistencia mediana a liviana, ¿sí? Para no crear una sobreimpresión. Una de las grandes ventajas de esta cubeta que menciona la doctora, que es la metálica perforada, es la multitud de escapes que la cubeta tiene. Estos escapes liberan la tensión al interior de la cubeta, permiten que la misma tensión del material no expanda la cubeta, porque ese es uno de los detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta si hemos seleccionado esta cubeta que está aquí, que es la metálica. ¿Qué quiere decir con eso, doctor? Pues quiero decir
que si al momento de introducir el material en boca, este ya viene medianamente rígido, lo que vamos a provocar es una sobreexposición, o sea, una sobreimpresión o una expansión de la cubeta, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando saquemos la cubeta de la boca? La cubeta va a regresar y por lo tanto el material se va a encoger y por lo tanto nuestro modelo no va a ser el adecuado. Esa ventaja tiene esta cubetita que está aquí, que permite escapes, ¿sí? Escapes. Sobre todo si estamos trabajando con masía, le permite escapar. Y esa tensión se libera y la cubeta no se expande y entonces tenemos un buen ajuste pasivo de la cubeta sobre el arco dentario. Y esta viene a ser la cubeta más económica, que es buena, pero esta cubeta yo se las recomiendo en la medida de lo posible que no la estemos utilizando mucho para la toma de impresiones definitivas, porque si la metálica con hoyitos es flexible, esta es más flexible todavía. O sea, esta, si nosotros la introducimos con una masilla medianamente polimerizada y no nos hemos dado cuenta, lo que va a hacer es que nos va a abrir la cubeta y ya cuando la saquemos de boca se va a encoger más todavía. Entonces esa es una de las desventajas que estas cubetas plásticas tienen. Incluso en el mercado el nombre de estas cubetas propiamente son cubetas desechables, porque el fabricante dice que ustedes las tienen que usar una vez y tirarlas. Y todos sabemos que no lo hacemos, ¿verdad? Yo tengo también una gaveta llena de estas cubetas. Así Ay, en que El Salvador todos reciclamos, doctor. pues claro, por eso. Pero hay que saber los problemas que esa cubeta nos tiene que traer, o sea, nos puede traer. Y saber cómo manipular el material para que no nos pase ese problema. Yo uso esta cubeta para el ginato más que todo. Y me quedan las impresiones con alginato con esa cubeta bien, o sea, bien, ¿verdad? O sea, porque el alginato fluye, ¿sí? El alginato cuando empieza a fraguar no empuja la cubeta. Diferente es la masía. La masía sí la empuja. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Al momento de la toma de impresión. Cuando nosotros tenemos particularidades en la boca bien específicas, donde la exactitud al detalle es un factor bien importante, podemos tomarnos la libertad de individualizar una cubeta. Cuando nosotros hablamos de cubetas individualizadas y espaciadas, nos recuerda esa palabra a la confección de la cubeta individual en prótesis total, a donde teníamos que espaciar el modelo del paciente totalmente dentro con cera calibrada para darle espacio al material y crear una cubeta acrílica individualizada justo de la forma del maxilar de ese paciente. Ahora bien, la gran ventaja de la cubeta individual es que la cubeta individual controla los espesores del material, cosa que con las otras cubetas no tenemos, porque estas cubetas tienen formas estándar, mientras que la cubeta individual se va a adaptar a la forma de la boca del paciente. Si es un paciente totalmente edéntulo, si es un paciente parcialmente edéntulo, si yo lo que quiero es tener una impresión de alta exactitud en la cual no haya un flujo del material demasiado exagerado, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno toma la decisión de ver cuál cubeta individual va a utilizar. Y en este caso se utiliza una cubeta individualizada a la forma de la boca del paciente y por medio de esta cubeta individual con los escapes que son necesarios, yo controlo los espesores y lo importante de esta cubeta es que yo no le doy tensión al diente, porque si yo le doy demasiada tensión al diente, hasta puedo mover el diente. Entonces, esta cubeta individual en técnicas de pacientes parcialmente edéntulos tiene la característica que usted controla las tensiones y los espesores. ¿Ok? Entonces,
La cubeta individual es la que le da mayor estabilidad dimensional a los materiales de impresión, sobre todo cuando estoy utilizando siliconas de consistencia mediana. A ver, no quiero promocionar a ninguna marca, pero la única marca que yo he visto acá que tiene variedad, ¿verdad? Porque también he visto la de Ivoclar, es la marca Shermac. Y Shermac tiene silicona de consistencia mediana, tiene silicona de consistencia liviana, tiene de silicona de consistencia extra liviana. Nosotros tenemos que saber que mientras mayor, más liviano es el material, va a ser más líquido, ¿verdad? O sea, va a fluir más. Entonces, no podemos nosotros seleccionar un material liviano esperando a que se comporte como que si fuera un material pesado, ¿sí? Por eso es que ahí se describe también la técnica a dos pasos. Pero bueno, vamos por partes. Las cubetas flexibles, Doctor, ¿sí? disculpe una pregunta. Ujú. Y unas cubetas que hay metálicas, pero que no son así de rígidas, sino que son como moldeables, como tipo de aluminio. No sé qué Ah, sí, tan buenas pero sean. son parciales, algunas, ¿verdad? Mm, Fíjese que, no, son pero totales, son completas. sí, yo tenía una que misteriosamente desapareció, hasta el día de hoy no sé dónde está, pero esa era muy buena, fíjese, porque esa cubeta yo la utilizaba porque tenía un paciente que era casi XXL, o sea, ninguna cubeta le quedaba. Entonces, con esa cubeta yo la podía abrir bien fácil y entraba a la boca del paciente. Esa es una de esas Fíjese que ventajas. sí, yo utilizo bastante esas cubetas, pero yo las he comprado en México. Y eso a veces pacientes que tienen exostosis o algún problema, siento que es más fácil como poderlas adosar. Ujú. Sí, tiene razón. Y esa es una de las ventajas. Y esa entraría como la clasificación de una cubeta flexible, casi, porque es casi tan flexible como un plástico, con la diferencia que se puede amoldar mejor. Porque usted agarra Ujú. una tenacita y la puede doblar, en cambio el plástico se quiebra. Sí, Ujú. No, es bueno tener la variedad de cubetas, diferentes cubetas para nosotros poder seleccionar, ¿verdad? Pero saber cuáles son las características de esas cubetas. Por sí. ejemplo, esa cubeta, al ser flexible, si yo la introduzco con un material demasiado pesado, lo que puedo pasar es que voy a deformar la cubeta. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Sí, Bueno, gracias, doctor. sí, sí. Vamos en cubetas flexibles versus cubetas rígidas. Ahí estamos. Mire, y ahí es lo que yo les estaba diciendo, ¿ver? Si el material está demasiado ya rígido, miren la dirección de las flechas, vamos a empujar la cubeta. Y si lo sacamos, ya después de boca, el material va a retroceder. ¿Ok? Y entonces nos va a dar un modelo dimensionalmente inexacto. Ahora bien, este material que está aquí, si pueden conseguirlo, háganlo. He tenido que ir a Guate a buscarlo porque aquí no hay. Cada vez que he ido me he traído varios que son las adhesivos para cubetas. Una de las razones por las cuales las cubetas tienen ranuras o retenciones es porque no se va a pegar la silicona al material, ¿ok? O sea, al material de la cubeta. Entonces, el plus del adhesivo de cubeta es que le damos un pegamento y una fijación extra al material para que al momento de estarlo manipulando y hacer el vaciado y todo, esté dimensionalmente estable y no se nos vaya a despegar la cubeta. Porque ya me ha pasado que trabajando algún material, alguna impresión, de repente ¡pum!, se me despegó la silicona. Entonces se me despegó la silicona, ya se me arruinó y a veces se me despega de la zona importante porque se puede despegar de zonas que no interesan, pero si es de la zona de interés,
a donde están mis pilares y donde está el arco y todo, y el plano de oclusión, ahí se me va a alterar todo. Entonces, el adhesivo para cubeta, y si pueden organizarse con Denteco para que lo mande a pedir, sería excelente y empezarlo a mover acá y empezar a crear esa demanda, ¿verdad? Porque muchos de los materiales no vienen aquí porque la gente no los pide y la gente no los pide porque no los conoce. Entonces, el adhesivo de cubeta es un elemento importante a tener en cuenta si nosotros queremos disminuir el margen de error. Porque aquí lo que estamos haciendo es disminuyendo el margen de error. O sea, haciendo que no se nos escape ningún detalle de ese eslabón. Aquel cocinero que es más minucioso es el que mejor le queda la comida. Aquel chef que le pone más detalles y más cariño a sus recetas y que es más quisquilloso es el que mejores platos hace. Entonces, así debemos ser nosotros, ¿verdad? Que esos detallitos que para otros pueden pasar desapercibidos sean los que a nosotros no nos pasen desapercibidos. Si nosotros vamos a clasificar las impresiones en prótesis fija, tenemos, según la finalidad, impresiones para prótesis fija unitaria, o sea, para coronas individuales, incrustaciones, o para prótesis fijas parciales, o impresiones para perno intraconducto o corona de sustitución, o dicho de otra forma, para forma dentina. Si ustedes quieren una como clasificación o una más bien una recomendación de cuándo usar una cubeta, este sería como lo que se sugiere. Si yo voy a tomar una impresión de una corona unitaria, puedo hacerla con cubeta stock, o sea, de metal, o cubeta stock perforada perfectamente, puede ser mi primera elección. Si no tengo, lo puedo hacer con una parcial rígida. Si mi plano de oclusión está estable y solamente es una corona, no habría problema de tomar una impresión parcial. ¿Sí? Ahora bien, si tenemos un plano de oclusión inestable, dentro del otro lado, el paciente tiene como tres mordidas distintas, ahí no, ¿verdad? Ahí hasta articulador podemos incorporar al caso. Pero pacientes que tienen una MIC estable, o sea, una máxima intercuspidación sin ningún problema, es solamente una corona, no le vamos a cambiar guías de desoclusión, etcétera, una cubeta parcial perfectamente puede funcionar utilizando ahí todos los materiales adecuados, ¿verdad? La cubeta flexible completa, la cubeta parcial flexible, esas ya, mientras más flexible, menos exactitud. Entonces, por eso es que le pongo opción 1, opción 2, 3, 4, ¿sí? Si vamos a usar impresiones en prótesis fija plural, o sea, puentes, vamos a utilizar siempre que sea posible la cubeta individualizada, pero como requiere un trabajo extra, estar espaciando, haciendo una cubeta de acrílico y todo, perfectamente una cubeta stock completa o una cubeta stock perforada, si el maxilar de nuestro paciente está dentro de lo común, bien nos puede funcionar. ¿Cuándo podríamos hacer una cubeta individual? Pacientes que tienen maxilares tal vez atróficos, tal vez con demasiadas irregularidades, que ninguna cubeta le queda. O sea, en esos tipos de pacientes podemos pensar en hacer una cubeta individual. Exostosis bastante graves, ¿sí? Luego, incrustaciones, propiamente, puede ser una cubeta stock completa, o sea, o sea, nadie va a pecar de exagerado si para una onley de un molar toma una impresión de un arco, o sea, no le va a pasar nada al paciente. Pero también usted perfectamente puede usar una cubeta rígida media vez media vez la oclusión esté estable. O sea, aquí estamos ligando que la oclusión también juega un papel en esto. No solamente es agarrar la cubeta porque, ay, es la que tengo más cerca, ¿verdad? Sino que considerar si se adapta o no a las condiciones y necesidades de mi paciente.
Y luego las impresiones intraconducto, esta es una técnica que yo aprendí para poder hacer forma dentina, pero el tema del forma dentina está cada vez en más discusión y yo les puedo asegurar que el forma dentina ya está vencido totalmente por el poste de fibra de vidrio y que incluso el poste de fibra de vidrio está cada vez más limitado en cuanto a sus indicaciones versus la fibra de vidrio propiamente tal o versus el recubrimiento intracameral con otros materiales de restauración como Biodentin o indicaciones de Endocrown u otra o no colocar postes en molares. Entonces, cada vez esos temas de poste corona cada vez van siendo menos indicados, aunque sí hay indicaciones específicas. Pero lo que cada vez está siendo menos indicado es el forma dentina, o sea, el perno colado, ¿sí? Entonces, pero se los menciono como parte de lo que tienen que saber. Entonces, ¿cuándo usar parciales? Cuando, eh, permítame, 20 minutos creo que nos quedan. ¿Cuándo usar parciales? Para impresiones intraconductos, para impresiones de incrustaciones, para prótesis fijas unitarias. ¿Cuándo usar completas? Cuando tengamos múltiples preparaciones. Cuando nosotros queremos tener todo el margen del plano cruzal completo y estamos trabajando en un paciente cuyo plano cruzal es específicamente importante el momento de la restauración, entonces escogemos completas, ¿verdad? Y aquí está la técnica que yo les decía. Se introduce un perno de metal, ya sea un clip cortado, ¿verdad? De esos clips de escritorio, se le da la forma con la fresa, se mete dentro del conducto, se agarra un léntulo de esos que ocupan los endodoncistas, que son rotatorios, se introduce con el léntulo la silicona liviana al interior del conducto, se saca, luego se impregna el clip con silicona liviana, se coloca dentro del conducto y después vengo y capturo todo eso con la masilla y nos sale, miren, esta impresión con un palito aquí, ¿ven? Ese palito que está ahí, luego al momento del vaciado, el laboratorio va a tener este modelo con este hoyito aquí, que es justamente una copia de nuestro diente endodónticamente tratado que está en boca. ¿Por qué no usar, doctor, entonces ahí la resina Duraley? Yo no te he dicho que no se puede usar. Aquí es dos formas de hacer lo mismo, ¿sí? Se puede hacer con resina Duralay o se puede hacer con esta técnica de la cubeta parcial, ¿sí? Ahora, la ventaja que tiene esto es que el laboratorio va a adaptar de forma más fácil el perno en el diente que después, o sea, se adapta más fácil al muñón, ¿ok? Eso es nomás una forma de saberlo. Y hablando de los tiempos, pues ya todos conocemos, quizás vamos a adelantarnos un poquito porque cada vez va quedando menos tiempo y por lo menos quiero hablar un poquito de los hilos. Pero la técnica a un tiempo, la técnica a dos tiempos, me imagino que todos ya las conocemos bastante bien. Una técnica tiene sus indicaciones, otra tiene sus propias indicaciones. Por ejemplo, la técnica en este caso sería a un tiempo. Requiere dos operadores porque nosotros necesitamos quien mezcle la masilla. O sea, no lo puede, se puede hacer solo, pero se le va a dificultar más y tiene que tener su experiencia. Pero para hacer la técnica a un tiempo es recomendable tener ahí un asistente o un asistente que nos esté ayudando, ¿verdad? Incluso dos asistentes, alguien que esté retrayendo los tejidos, esté haciendo la eyección
le esté soplando con la jeringa triple, que no haya humedad exagerada. El otro está mezclando la silicona pesada y el operador está armando la pistola con la silicona liviana. Entonces, es algo que todos tienen que coincidir en el mismo momento para poder hacer una técnica de impresión efectiva y que es muy buena media vez los tiempos se respeten, porque si la persona que está mezclando la silicona pesada se tarda demasiado al momento de introducir en la cubeta, eso ya va a venir semiduro y vamos a tener el accidente del cual estábamos hablando, que la cubeta se va a expandir, ¿verdad? Entonces, y vamos a tener un modelo dimensionalmente inexacto y después no vamos a saber por qué esta cofia no baja, o sea, entonces una cosa lleva a la otra. Luego la técnica a dos tiempos. Esta técnica a dos tiempos es bien bonita, no solamente porque nos da tiempo, esa es una de sus ventajas, o sea, usted puede tomar la impresión con masilla, la saca, después viene la abocarda con un bisturí número 15. ¿Y qué significa abocardar? Significa borrar todas las referencias anatómicas, no solamente del diente que voy a tratar, ojo, porque eso es uno de los errores, que la gente solamente espacia o abocarda en la zona a donde vamos a trabajar, sino que toda la impresión se debe abocardar. ¿Por qué este detalle de abocardar toda la impresión? Porque si usted solamente hace un abocardado de una sola zona, lo que vamos a provocar es una sobreimpresión, es decir, una impresión con dos pisos. Aquí va a estar la impresión primaria y después va a estar el exceso de silicona liviana generándonos una grada. Entonces, para que no exista esa grada, le debemos dar espacio al nuevo material de impresión que va a venir para que ese material de impresión fluya. Otro truco para garantizar el flujo de material de impresión es que aquí, en estas zonas de aquí, hagan ranuras de escape, ¿sí? ¿Cómo se llama? Hoja de bisturí. Le hacemos surcos para que cuando nosotros colocamos el material de impresión y cabal, el surco va desde el fondo hasta arriba para que el material que vamos a agregar tenga una carretera de escape y le estamos haciendo lo mismo que hace la cubeta perforada, o sea, liberación al material para que no tengamos una sobreimpresión del material. Acordémonos que aquí pues, la podemos hacer solos, la podemos hacer con un asistente. Y al tener mayor control del tiempo y control de los detalles, nos va a generar impresiones más precisas. Si ustedes se dan cuenta, aquí está toda la impresión abocardada, se han quitado los excesos alrededor de la cubeta y se le han creado surcos de escape. ¿Ok? Importante, doctores, que tenemos que saber que nosotros aquí estamos construyendo, es la forma más fácil de construir una cubeta individual, porque si bien vimos la técnica de la cubeta individualizada, que tenemos que espaciar con cera para después poner acrílico y hacer una cubeta individual, pues yo les estoy diciendo, esta es otra forma de hacer una cubeta individual, porque una vez ustedes ya lograron abocardar este arco que está aquí, este arco solo le queda a su paciente y a nadie más. Y eso no es otra cosa más que una cubeta individual. Entonces, aquí es una forma más de crear una cubeta individual y si nosotros abocardamos lo suficiente, vamos a crear un espesor del material que dice ahí mínimo de 2 milímetros para tener estabilidad dimensional, lo suficientemente amplio de espesor para obtener una impresión con bastante exactitud. Y otra cosa que me pasó a mí, y esto ya estaba yo estudiando la especialidad, y es que me pasó, menos mal me pasó allá, que yo tomé la técnica a un tiempo, y entonces no me había dado cuenta que mi paciente
tenía un socavado en el fondo del vestíbulo, ni siquiera en los dientes, estamos hablando en el fondo del vestíbulo, en todo el sector anterior, porque tenía un maxilar bastante prominente. Y entonces el material pesado se fue al fondo del vestíbulo. Y cuando quería sacar la impresión, no podía. Todos sabemos que cuando nosotros usamos la técnica un tiempo, tenemos que tener cuidado de bloquear socavados. ¿Y socavados qué es? Socavados puede ser como me pasó a mí, socavados del maxilar, que pueden ser fondos de vestíbulo bastante socavados, pueden ser rebordes, torus, exostosis, que les dan socavados a ustedes indeseables. La misma región submandibular al interior de la boca también tiene socavados bien pronunciados en algunos pacientes. Y entonces, y no solamente eso, puentes parciales fijos que están cementados y se nos va la silicona debajo de sus puentes y que a veces hasta se han descementado al momento de sacarlos y no vaya a ser lo desagradable que tenga que estar usted rompiendo una cubeta con fresa transmetálica y el paciente ahí casi echando chispas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la técnica a un tiempo para que no nos pase eso. Una forma de tener cuidado si nosotros tenemos socavados muy grandes es hacerla a dos tiempos y ese detalle le va a salvar de más de alguna ocasión, ¿sí? Cuando pacientes con socavados muy grandes, técnica a dos tiempos. Metemos la silicona pesada y la sacamos antes que polimerice, o sea, antes de su estado rígido para que la podamos sacar, abocardamos y después metemos el material liviano. Y le garantizo que ese material liviano, aunque se vaya a su acabado, como es liviano, va a salir bien fácil. ¿Sí? Un pequeño consejo. Y rapidito, hablando de la separación gingival, nosotros, bueno, tenemos que recordar que tenemos dos fenotipos, antes eran biotipos, ahora son fenotipos periodontales, y que según el fenotipo periodontal que nosotros tengamos, así nosotros podemos escoger si somos un poco más agresivos colocando dos hilos retractores o un hilo retractor. Ahora, importante la selección del material y del instrumento. No cualquier instrumento para colocar el hilo al interior del surco. Espátulas de resina, Giuffridi, no es lo más indicado. Esas espátulas ocúpenlas para resina porque son caras, ¿verdad? Sino que obtener específicamente el empacador de hilo que ustedes necesitan. El hilo, bueno, mi recomendación es el Ultra Pack SR Dental, no me da nada por estar promocionando Ultradent, pero también les puedo decir que esta nueva marca que está entrando, que se llama Makira, tiene hilos retractores bastante buenos, ¿sí? Para nosotros conocer qué es lo que nos dice el hilo, pues tenemos que saber que mientras más ceros tiene, es más delgado y idealmente la mayoría, algunas marcas no, nos incluyen la forma del trenzado, ¿verdad? Para saber que viene hecho un nudo ahí que va a absorber líquido crevicular, va a expandir la encía y también tiene propiedades un poquito hemostáticas. Entonces nosotros en la técnica a doble hilo podemos utilizar un hilo pequeño en el interior del surco, después le colocamos el hilo grande, lo dejamos ahí 4 minutos aproximadamente, hacemos remoción del hilo grande y tomamos la impresión con el hilo pequeño introducido en el conducto. ¿Para qué va a hacer eso? Porque nosotros estamos haciendo con la técnica del hilo eh, una técnica que se llama separación mecánica, ¿sí? Tienen que saber que hay diferentes formas de hacer retracción gingival. Está la separación mecánica, la separación química, la separación mecánico-química y la quirúrgica.
Entonces, no vamos a caer ahorita en el uso del electrobisturí, ¿verdad? Para poder hacer la separación quirúrgica. Eso más que todo es cuando haya agrandamientos gingivales y queremos estabilizar un nuevo festoneado. Pero si nuestro festoneado está adecuado, pues colocamos fácilmente la técnica mecánica, que puede ser un hilo o doble hilo, o ese mismo hilo impregnado con una sustancia hemostática. Y esta sustancia hemostática pueden ser estos que nosotros conocemos como el hemostop, el hemostal, el sulfato férrico, mejor conocido como se me ha ido el nombre, pero aquí lo tengo, en la punta de la lengua está. De hecho está aquí, Viscostat, esa es. Entonces nosotros tenemos que saber que la técnica que deberíamos de aprender a manejar es la técnica mecánico-química, en la que nuestro hilo lo mojamos con uno de esos componentes, que bien puede ser cloruro de aluminio, que está incluido en el Hemostop. El Hemostop es un botecito así negrito que nos venden, y bien podemos colocar una gota de Hemostop en el hilo retractor y vamos a generar un efecto astringente, es decir, una reacción química que va a hacer que la encía retroceda. Ahora bien, ese efecto astringente no es eterno. Una vez nosotros removamos el hilo, va a volver la encía a su lugar. Y el sulfato férrico, que es este material, que es el Viscostat, otro material muy bueno, sobre todo para generar hemostasia o tapar los capilares al momento en el que nosotros estamos tomando la impresión. Ahora bien, un consejo. Si vamos a usar sulfato férrico, es decir, Viscostat, la vemos un montón, porque este mismo exceso de Viscostat puede inhibir la reacción por polimerización de la silicona cuando está en contacto con ella. Es decir, tomar esas impresiones bañadas en Viscostat también va a ser contraproducente para la polimerización de la silicona. Y este es un detalle bastante importante a tener en cuenta, ¿sí? Impregnar el hilo con anestésico local, sí, también funciona. Pero tengan en cuenta ustedes que la zona crevicular absorbe bastante y no queremos aumentar en demasiado la absorción de vasoconstrictor al interior del torrente sanguíneo de nuestro paciente, porque eso también puede ser contraproducente. ¿Ok? En pacientes que están sistémicamente comprometidos. Por eso yo les recomiendo que en vez de estar mojando el hilo en anestésico, usemos cualquiera de estos dos. Y con eso vamos a controlar bastante la hemostasia. Ahora bien, para tener márgenes gingivales adecuadamente sanos, un punto a tener en cuenta para ello es la etapa de provisionales. Porque si nosotros hemos manejado mal los provisionales y hemos dejado un provisional que nos está invadiendo de cemento toda esta zona de acá, y viene nuestro paciente con un mar de cemento provisional aquí, entonces obviamente esa encía va a estar irritada cuando nosotros quitemos el provisional. Entonces, ahí va a pasar eso que yo les digo, aquellos mares de Viscostat, ¿verdad? Para controlar la hemorragia, porque sí o sí tenemos que tomar la impresión ese día, porque el paciente se va para Estados Unidos, porque en el diplomado solo tenemos este día, porque por A y B motivo. Lo ideal, nos dicen los periodoncistas, es esperar hasta 3 semanas. Incluso algunos hablan de meses con el provisional para poder estabilizar el festoneado.
pero sabemos nosotros que ese tiempo muchas veces no lo tenemos. Entonces, para no tener esa complicación, cuidemos mucho la etapa de provisionales. No hayan tantos excesos de cemento y poder dejar esos márgenes brillosos y pulidos al momento de colocar el provisional sobre nuestro muñón preparado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, doctor, tengo una pregunta. ¿El viscoestat se puede colocar también directamente, digamos, el hilo, impregnarlo o solo en la encía? Se puede hacer de las dos formas. Okay. Porque, bueno, hay dos presentaciones del Viscostat. Está el Viscostat clásico, ¿verdad? Y está el Viscostat Clear. El Viscostat Ujú. Clear fue diseñado como una retroalimentación de los odontólogos porque vieron que el Viscostat clásico manchaba demasiado las impresiones y las impresiones salían amarillas. Entonces ellos generaron este Viscostat que tiene una menor concentración, le quitaron las tinciones amarillas que tenía y ahora es transparente. Ambos funcionan, solamente que hay que tener cuidado de no inundar de Viscostat la zona. Cada Ok. uno, ya sea el Viscostat genérico, el primero o el Clear, tiene sus puntas de aplicación y estas puntas tienen estos pelitos. Y estos pelitos van pincelando la zona de la hemorragia para poderla contener. Ahora, esto se recomienda cuando la hemorragia es una hemorragia discreta, ¿verdad? Si son aquellos grandes botones de sangre, entonces ahí mejor sostenga la hemostasia con un rodete, limpie bien su provisional y lo vuelve a cementar porque la impresión no se va a poder tomar ese día debido a la exagerada irritación que tiene la encía. Ok. Gracias, doctor. Ujú. Bueno, esto es el material que yo les tenía hasta ahora y me gustaría saber si alguien quiere, no sé, contarme alguna historia o, o algún comentario sobre esta clase. Hola, buenas noches, doctor. Hola. Em, Fíjese que yo sí tengo una pregunta. Yo sé que a ustedes no les gusta hablar mucho de marcas, pero sin embargo, fíjese que ahorita tenemos a veces escasez de buenos materiales de impresión. Yo, por Ujú. ejemplo, a mí me gusta mucho uno que se llama Cromas, no es es este de Stermac, el Chromatic. Ah, sí. Tenemos escasez. Bueno, ese como alginato general. Entonces, a mí sí me interesa que me sugieran porque ustedes son, digamos, más científicos a la hora de escoger un material. Uno a veces lo escoge, bueno, por ejemplo, yo ese Chromatic a ojos cerrados para mí es el mejor que yo he probado. Es el mejor alginato, Ujú, sí, pero, es muy bueno. pero ahorita no hay, no hay. Entonces hay escasez, hay de la marca Cermak, pero de otros, Y no de hay otros. hidrogún tampoco. Hidrogum, bueno, Hidrogum, si no he preguntado, doctor, estaba el Cavex, pero para mí el Cavex no es, no es el mejor tampoco, ¿verdad? No, Pero, ajá. Yo ajá, ya he para mí, trabajado con el CABEX y no tengo el detalle de la química del CABEX, pero por mi experiencia sí. clínica no ha sido la Ay, mejor experiencia que he tenido. fíjese que el Hidrogum también es de Cermak, doctor, ¿verdad que no? Sí, sí, es de Cermak. Sí. O Mm, ahorita le salgo de la duda, mire, vamos ajá. porque hasta donde yo sé es de Cermak. Nada de que yo estaba engañado todos estos años, pero... Es que el Hidrogum yo lo usé, doctor, cuando hace algunos añitos. De ahí me cambié a este Chromatic. Ujú. Y le digo, es muy bueno. Yo no sé cuál es el que usted está usando ahorita, el Estos hidrogum. cromáticos son de esos que vienen con sabores también, ¿verdad? Se Sí, ocupan o bastante sea, en ortodoncia. ajá, no, el de ortodoncia de Cermac, ese es pésimo, doctor, un amarillo. Porque yo Ujú. compré, o sea, yo lo compré porque en vista de la escasez, porque yo compro las cajas
en vista de la escasez, todavía tengo quizás una de mis 6 bolsas del Cromatic. Ajá, Compré de ese, que es para ortodoncia, y es pésimo, doctor, malísimo. Y me compré unos de Cavex, ajá, también un morado, un rosado. sí. de- o sea, porque Pero como le a digo, veces son por los granos que tienen que cuesta dejar como una pasta homogénea, sino que queda así como con vetas o granos. Y ajá, entonces como que no fluye bien. Y fíjese que a mí me pasó que yo tenía unos alginatos guardados que no estaban en su fecha de vencimiento y estaban en un lugar que yo consideraba que estaban protegidos, pero había humedad que estaba entrando desde la calle. Y entonces, cuando quitamos algunas cosas, vimos que se había formado esa manchita como de moho que tienen las paredes. Y todo eso estaba humedeciendo todo lo que estaba dentro de esa gaveta. Y entonces yo trabajaba con mis alginatos que yo decía, están buenos. Y yo decía, ¿y qué pasa? Y no me salían y era buena marca y todo. Y entonces ahí fue que me di cuenta de que también a veces no nos damos cuenta que las condiciones de almacenamiento pueden afectarnos también. Entonces, el alginato es bien sensible a la humedad del ambiente, así que tengan cuidado al momento de guardarlo. sí, doctor, perdone, es Hidrogun 5. Ujú, Ese es el de Cerma que le digo que es buenísimo. Está el ujú. Ortoprin Extra Fast, que ese es malo. O sea, y le digo, yo los tengo bien almacenados, pero hay escasez. Entonces, ¿usted cuál es el que está usando, dice usted ahorita? Yo uso Hidroboom. Ajá, pero Hidroboom no es el sé, que ¿y para, a dónde para lo mí. consiguió? Porque yo le digo, yo quizás menos de un mes, porque ahorita que empezamos el diplomado, yo me fui a los edificios morados a buscar ciertos materiales y yo Ujú, compro la caja y he ujú, estado cotizando y buscándolo y me tocó comprar ese Cabex y ese amarillo que le digo, el Ortoprim, que es de Cermac, que salió malo. Entonces, yo sé que hay otros materiales que son buenísimos, pero a veces uno se casa con una marca o nos ajá. acostumbramos tanto a algo. Pues como se me Entonces, acabó el Hidroboom, me tocó comprar Cabex. le Aquí tocó, lo mismo me pasó a mí, pero la estabilidad, yo le digo, sentí la diferencia, pero como de la noche a la mañana. sí, tiene razón. Este, Ni Ese es modo uno a de los esperar. problemas que hay acá, que tenemos a veces escasez de los materiales. Y de Eh, ese Cabex, doctor, disculpe que lo interrumpa, hay un rosado y un morado. sí, también Ah, yo el va, rosado ocupo y he tenido buenos va, resultados. va. Fíjese Entonces que el le quería rosado. enseñar una marca que tengo por aquí, que esta está recién entrando, no sé si lo alcanzan a ver, es Hydro Rice. Está como empañada la pantalla, pero atrás Ujú. no lo agarra. Pero Hydro Rice de Shermac es una nueva silicona que al menos yo la conseguí en Guate y parece que la está empezando a traer de Enteco también. Y la ventaja de esta silicona es que es bien hidrofílica. Y no, y por todas las condiciones que yo les dije en la clase, ¿verdad? Sé que esta es hidrofílica porque le han agregado más surfactante, o sea, mayor humectabilidad. Entonces, pero se comporta bastante bonito y tiene una buena reproducción de detalles. Si tienen la oportunidad de conseguirla, denle. Se llama Hydro Rice, Hydro Rice. Lo voy a escribir en el chat. Esa les puedo recomendar que tiene una estabilidad y un tiempo de trabajo y una reproducción de detalles bastante bueno. Y no sé por qué no me escribe el chat. Veamos. No sé si alguien más tiene algún comentario. Hola. Ya no, gracias, doctor.
Saben que Doctor, no sé por qué no funciona el chat, así que se los voy a dibujar. He tenido el gato problemas. no aparece. He, Dice, he tenido problemas con la plataforma. Hydro Rice. Ok. el gato de la Karen. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, mañana tenemos otra clase, ¿sí? Y voy a quedar pues ahí, en espera, ¿verdad? De si hay más comentarios para mañana poderlos contestar y si no, pues nos vemos hasta mañana, ¿les parece? Mire, Doctor, yo doctor, sí tengo una pregunta rápido. Ajá. también. Con lo del instrumento de Fisher, fíjese que yo no encuentro, no sé si hay alguna otra opción o usted me podría sugerir a dónde podría encontrarlo. Uy, te dieron, negro. Yo estuve en CAD Meyer hace poco buscando otros instrumentos y no encontré. Tal vez pueda encontrar en Adesal, si no me equivoco, que son los que traen bastantes instrumentos UFree. Vaya, mi amor, y el gato, llévalo ya para tu cuarto. Y, Llévalo para tu este, cuarto. Ahí y está con Cetín, no lo había No visto. soy yo, doctor. no sé quién está hablando. Eh, pues sí, y ese rental que tiene el de la marca Ultraden. Entonces, ahí en esos depósitos puede ser que los pueda encontrar. También Odontocosas está trayendo bastantes cosas y ahí podrían ver, porque ellos se rebuscan en conseguir cosas. A veces las traen de Guatemala. Ah, vaya, está bien, gracias, doctor. Ujú. Doctor, disculpe, una preguntita. Yo lo vi convencido a usted bien de la técnica de 2 pasos, ¿verdad? Usted esa es la que usa realmente. Aquí ya, o lo va adaptando dependiendo Lo voy de adaptando, dependiendo del caso, lo voy adaptando. Cuando yo veo que tengo socavados muy grandes, prefiero irme a 2 pasos. Si yo, y estos sí, ahí sí no dudo, mire, cuando tengo varios pilares, que son varios pilares, no son dos, pueden ser desde 3 hasta 5 dientes o 7 dientes que van a recibir corona, lo mejor es hacerla a 2 pasos porque hay muchos agentes que intervienen en que una impresión salga bien para una corona. Ahora imaginémonos que la estamos tomando 8 coronas en una sola impresión. Mientras menos variabilidad tenga yo en eventos que puedan jugarme en contra, entonces mejor todavía. Y lo que tiene la técnica de 2 pasos es que disminuye esos eventos, porque le deja un tiempo específico a la silicona liviana para que ella haga lo que tiene que hacer. Mientras que cuando se hace la técnica a 1 paso, si bien estamos ahorrando tiempo porque no vamos a bocardar, pero estamos metiendo al mismo tiempo ambas y puede hacer que la silicona pesada empuje a la liviana y no permita que ésta se introduzca a reproducir el detalle fino de la línea determinada. Eso puede pasar. Gracias, doctor, le agradezco su respuesta. Sí, ya sabe. Vaya. Entonces, ha sido un gusto y quedamos para la siguiente clase. ¿Sí? Gracias, Gracias, buenas doctor. noches. Doctor. Nos vemos. Cuídense. Feliz Gracias. noche. Buenas noches. Buenas noches.